Entonces le explica aquí todo lo que había... El suceso que pasó en Bayamo y las negligencias médicas acometidas en el caso de mi hija, pero no solo me valida esa evidencia, sino que poseo las evidencias. Yo hablé con los médicos de La Habana para que se buscara la veracidad de qué fue lo que pasó realmente en el salón de parto de Bayamo, en ese propio día 14 de febrero del 2008. Y evidentemente poseo también las evidencias cuando dan un alga 99 y cómo fue que aspiraron a mi esposa los medicamentos aplicados para evitarle una sepsis vaginal, para que ella tuviera otro tipo de contaminaciones en su cuerpo, y los ultrasonidos que antes de lo prenatal, es decir, por genética de Granma, que nuestra hija venía normal. Además poseo fotos del estado de mi esposa embarazada. Muéstrame acá los documentos. Aquí estamos hablando de resumen de ingresos y datos generales. Acá son los materiales que usted posee, fotocopias de los materiales de los informes médicos. Del Instituto de Hematología e Inmunología. Donde ¿no? nosotros en el William Soler nos hicimos análisis, mi esposa, yo y mi propia hija, de que nosotros no podíamos tener hijos con salud. Pero hay algo que me llamó mucho la atención de estos documentos, y es que ese propio día 14 de febrero del 2008, el médico que se encontraba de guardia, ese documento que usted está exhibiendo ahí, es emitido con código rojo, y mírelo en el dorso, ese propio documento, para que le demuestre a las personas que estén viendo de que este médico está diagnosticando un riesgo de hipoxia fetal, es decir, está diciéndole al médico que está en el salón de parto de que evite que esta bebé corre un riesgo de hipoxia fetal, es decir, ya la niña, ya la madre se le ha hecho había roto la fuente y se había hecho meconio, que es la palabra técnica de profesional, es en otras palabras que se ha hecho caquita la mamá, la niña dentro del vientre, y entonces para evitar esto lo que está clínicamente establecido es que se debe hacer una cesárea urgente. Eso no ocurrió en Bayamo. No se hizo. El médico se acostó a dormir, en 10 horas no hizo la cesárea, atrasó la cesárea, y luego el médico que entró en el turno de 9:30 de la mañana es que procede a hacer la cesárea. Pero bueno, esto yo que estoy expresando lo tengo aquí, el horario de que el médico hizo la cesárea, y aquí está en observación de la hoja clínica, donde realmente en esta hoja, mire lo que dice en la parte inferior de la hoja, esa es la hoja clínica. Ya es el médico que va a realizar el parto en el propio día 14 de febrero a las 9:30 de la mañana. Pero en la parte inferior del documento dice el médico que es pronóstico, fíjese bien en la parte de abajo, pronóstico de riesgo fetal. Es decir, la materia fetal iba a sufrir. En otras palabras, el médico que estaba de guardia, más el médico que hizo la cesárea, ya sabían de antemano que las 10 horas de atraso iban a provocar un problema neurológico a la bebé. En Bayamo, en los 38 días de nacida la niña, nunca me informaron nada, todo me lo ocultaron. No dejo de admitir de que realmente fue una estratagema que hicieron para que nos fuéramos para La Habana, porque ni la ambulancia me la pudieron poner, yo tuve que gestionar la ambulancia por mis medios propios. Y entonces, después que yo en La Habana tengo toda esta información, empiezo a conversar con los médicos y veo que ya al cabo de que entrego la primera carta al Consejo de Estado, veo que hay una morosidad. Yo escribo mi segunda carta al Consejo de Estado. Sí, cómo no. El 6 de febrero del 2008. ¿No hubo respuesta a la primera carta? No, de la primera carta nunca hubo respuesta. De hecho, en esta segunda carta yo soy maltratado en el Consejo de Estado. La niña se nombra Melissa. Melissa. Por eso es el caso Melissa. Melissa, sí. Caso Melissa. Yo hago esta segunda carta ya al Consejo de Estado, la entrego personalmente, no me la querían recibir, porque realmente en la oficina allí de Consejo de Estado no me la querían recibir, ciudadanía. No me la querían recibir porque decían que ya yo estaba en la computadora registrado, como que ya me habían dado respuesta. Y no había recibido respuesta. Ahora, pasó algo que yo creo que es bueno que destaquemos. Es que en la provincia de Granma, mientras yo me encontraba ingresado, el sectorial provincial de salud pública, Rafael Rodríguez y Víctor, que es atención a la población, ellos emitieron un documento falsificado dándome una supuesta respuesta, pero esa respuesta se la llevan a mi propia madre como para comprometer el caso y para que mi madre firme esa respuesta.
De hecho, yo había llamado a mi propia madre, le he dicho que no firmara ningún documento en mi ausencia si yo no lo leía, porque la veracidad del documento tenía que leerla yo, que era el que estaba en el asunto de mis quejas. Y como padre al fin estoy hasta el momento haciendo todos los trámites como un ciudadano cubano normal, lo que me habían enseñado a mí cómo transitar por la parte documental en nuestro país. Mi mamá se niega a firmar el documento. Ya yo había con mi madre conversado de que no procedía a firmar ningún documento si no estaba yo. Pero no solamente en Bayamo estaba sucediendo eso, en La Habana los médicos neuros de la sala también me hacen llegar este documento a los 6 meses, que pueden verlo, para un resumen de historia clínica antes de tiempo. Es decir, para que comprometerme de yo firmar este documento, para que tanto en Bayamo como en La Habana, donde yo me encontraba, es decir, quedara todo firmado en documentos. Yo me negué a firmar este documento. Documentos que tenían como principal fin salvar todo tipo de responsabilidad. Exactamente. De los médicos aquí en Bayamo. Pero yo me niego a firmar ese documento y emito un documento en La Habana sobre ese resumen de diagnóstico que hacen los médicos antes, prematuramente, porque realmente el resumen de historia clínica se entrega cuando un paciente se va del hospital, no antes. Y yo emito este documento como declarando ese resumen falsificado a los médicos. ¿Y a quién dirige ese documento? A Marrero, el director de la sala de neuropediatría. Marrero es que la firma coincide la de él. Se está hablando del jefe de servicio de neuropediatría, doctor Pedro Marrero Martínez. Exactamente. Y entonces yo le hago este documento a Marrero demostrándole ya yo con las evidencias que poseía de que lo que él está haciendo es algo que no... Pero este está dirigido al ministro de Salud Pública. Sí, pero realmente pongo ministro de Salud Pública, pero es a la sala de ellos, porque hice varias copias. Ya. Ese documento llegó hasta el ministerio también, cuando hice la segunda carta. Y luego después de este documento empiezan visitas al hospital de la Seguridad del Estado. La Seguridad del Estado empieza a visitarte al hospital. Sí, me visitó un día, ya que yo tuve mi primer encuentro con las damas de blanco. Me visitan, me amenazan. Buscas a las damas de blanco con la intención de dar a conocer tu... Sí, porque estoy ahogado con un problema y nadie me escucha. Nadie me escucha, nadie me atiende. Todo lo que yo estoy planteando sobre el caso de mi hija es nulo para los médicos, porque ellos no pueden hacer nada, según planteaban ellos, si no poseían veracidad del problema. Pero la veracidad la tenía yo en los informes, pero nunca se dignaron a atender esos documentos, ni ir en contra de la ética profesional del médico de Bayamo. De hecho, les voy a mostrar algo también. Yo tengo una evidencia que demuestra un documento enviado a La Habana por la doctora Mabel, que es una neura de Bayamo. Ese documento lo envía ella para La Habana, yo lo intercepto y se lo envía al doctor Marrero. Por el dorso está a quien ella le envía el documento. Y ahí es un poco que el manejo del diagnóstico de la niña. Es decir, ellos están colegiando el diagnóstico que le van a dar a la bebé. Es decir, poniéndose de acuerdo para saber exactamente qué mentira dicen. Exactamente. Entonces, es decir, nunca reconocer que negligencia médica fue lo que dio lugar. Exactamente. De dichos documentos emitidos al Consejo de Estado, yo hice aproximadamente 25 copias en todo el país. Yo le entregué copia al MININ, a la FARC, a las Naciones Unidas en Playa. Fui a la UNICEF, al Fondo Monetario Internacional, donde me atendió Arsenio García. Arsenio García que me expresó que ese día yo salí llorando prácticamente de ese lugar, porque me dijo que yo no tenía derecho de ningún tipo a expresar lo que yo estaba buscando, es decir, que no era el lugar adecuado. Y ¿dónde me está hablando usted? Del Fondo Monetario, de la UNICEF, del Fondo Monetario Internacional, de Arsenio García.